Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes, radioyentes y televidentes, y también los que están a través de internet. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos hable directamente a nuestras almas en esta ocasión. Nos abra las Escrituras y nos abre el entendimiento para poder entender su palabra en esta ocasión, y nos llene de las bendiciones del cielo en esta ocasión. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 13 en adelante, donde nos dice de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es la Iglesia del Señor Jesucristo, un misterio revelado en los días postreros. Nadie sabía, nadie comprendía que en el programa divino estaba el Dios tener una iglesia, la cual sería formada por gentiles y hebreos también. Y el pueblo hebreo pensaba que él era el único pueblo de los cuales salían hijos de Dios. Pero vean ustedes, en el programa divino estaba el Dios tener una iglesia. Por eso es que Jesucristo, cuando habla a Pedro aquí, le habla de una iglesia y le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, este es un misterio
que sería revelado ¿cuándo? En los días postreros. En San Mateo capítulo 13, Jesucristo habla del verso 9 en adelante, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Esto fue cuando les habló de la parábola del sembrador. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí encontramos que estos grandes misterios del reino de los cielos están siendo cumplidos en la iglesia del Señor Jesucristo, porque los misterios de la iglesia del Señor Jesucristo son los misterios del reino de los cielos, y de estos misterios del reino de los cielos encontramos que Dios en su programa tenía una iglesia que sería manifestada en los días postreros. Y ese misterio de la iglesia del Señor Jesucristo siendo revelado en los días postreros, quizás algunas personas piensan, bueno, los días postreros, estos días finales en que estamos viviendo. Cuando se habla de los días postreros, son los días postreros delante de Dios, y por cuanto el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4, y también en 2 de Pedro capítulo 3 verso 8, nos dicen que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando se refiere a los días postreros, no se refiere a 2 o 3 días de 24 horas, sino que se refiere a los días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los 3 milenios postreros, los cuales son 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio. Por eso es que San Pedro también, hablando el día de Pentecostés, dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versos 14 en adelante, cuando habían sido llenos del Espíritu Santo, y así había nacido la iglesia del Señor Jesucristo, con 120 personas que nacieron de nuevo. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Para cuando Dios dijo que derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, para los postreros días, y ya estaba allí derramando de su Espíritu Santo, porque ya habían llegado los postreros días, ya habían comenzado. Dice: vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí podemos ver que el derramamiento del Espíritu Santo sería para los postreros días, y ya estaba Dios derramando de su Espíritu Santo sobre aquellas personas
que estaban en el aposento alto, los cuales eran 120 personas en aquella ocasión. Ahora, San Pablo también en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló por medio de los profetas y luego dice: y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo. O sea que San Pablo coloca el ministerio de Jesucristo, lo coloca ¿dónde? En los postreros días. Dios hablando por medio de Jesús en los postreros días. Y ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá. Ahora, ¿cómo puede ser posible que 2000 años atrás ya la gente estaba viviendo en los postreros días? Porque los postreros días son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio. Y por consiguiente, comenzaron los 10 postreros. O sea, que Jesús nació de 4 a 7 años antes de comenzar el quinto milenio. Ahora ya en su ministerio, los días postreros habían comenzado. O sea que cuando Jesús comenzó su ministerio, ya habían transcurrido alrededor de 25 años de haber comenzado el primero de los días postreros delante de Dios. Y ahora este misterio de la iglesia del Señor Jesucristo sería revelado y sería cumplido en los días postreros, o sea, en el quinto, sexto y séptimo milenio. Porque para los días postreros es que Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne, y derramando de su Espíritu sobre toda carne que cree en Jesucristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo, se opera en la persona el nuevo nacimiento, y por consiguiente esa persona ha nacido en la casa de Dios, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo, porque la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por las personas que creen en Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben su Espíritu Santo. Y así nacen en la iglesia de Jesucristo, o sea, en la casa de Dios, porque la casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, todo lo que había sido representado en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó Salomón, se cumple en la iglesia del Señor Jesucristo. Y también la iglesia del Señor Jesucristo fue representada en el pueblo hebreo. Así es que podemos ver cómo el tipo y figura de la iglesia de Jesucristo lo encontramos en el Antiguo Testamento. Por eso es que tanto Jacob, o sea Israel, como también el pueblo hebreo es señalado por Dios como pueblo primogénito de Dios. Israel es mi primogénito. Por eso es que Jacob luchó por la bendición de la primogenitura y la obtuvo. Y ahora Jacob
como primogénito, está representando al pueblo hebreo, su descendencia, que como nación sería la nación primogénita de Dios, la nación terrenal que sería creada por Dios. Y por consiguiente, en ella estaría representado, tipificado, el templo de Dios que está en el cielo. Y por eso también tuvo un tabernáculo que fue construido por Moisés, y luego un templo que fue construido por el rey Salomón. En ese templo está representado todo el pueblo hebreo, y también están representados los gentiles, y en ese templo está representada la iglesia del Señor Jesucristo, y está representado el templo de Dios que está en el cielo. O sea que en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón está representada la raza humana completa, y está representado el cielo también. Ahora, vean ustedes dónde estaba Dios en el tabernáculo que construyó Moisés. Estaba dentro del tabernáculo, sobre el propiciatorio, en el lugar santísimo. Y en medio del pueblo hebreo, vean ustedes, encontramos a Dios manifestado. Y luego, cuando Dios, el ángel del pacto, se hizo carne y habitó en medio de los seres humanos, ¿dónde lo encontramos? En medio del pueblo hebreo, y fue llamado su nombre Jesús, el nombre de redención, pues Jesús o Joshua significa Salvador o Redentor. Y ahora podemos ver que el pueblo hebreo es un pueblo misterioso, porque en él los misterios de Dios han estado siendo manifestados y se han estado reflejando los misterios de la iglesia del Señor Jesucristo, los misterios del reino de los cielos. Y ahora el pueblo hebreo es el Israel terrenal, y la iglesia del Señor Jesucristo es el Israel celestial. Encontramos que así como Dios ha creado el Israel terrenal, la nación hebrea, la nación primogénita de Dios, ahora Dios está creando su iglesia, que Él tuvo en su mente desde antes de la fundación del mundo. O sea que no es algo que ha surgido por casualidad en medio de la raza humana, sino que es algo que Dios tenía ya concebido en su mente desde antes de la fundación del mundo. Nosotros estábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ahora vean cómo nos dice en Efesios capítulo 1, nos dice así San Pablo, verso 3 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo fuimos nosotros escogidos? Desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, usted no está aquí por mera casualidad, sino que usted ha sido enviado a vivir en este planeta Tierra en carne humana para ocupar la posición que le corresponde en el cuerpo místico de Cristo, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo, porque usted fue
escogida o escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo y fue escogido o escogida en Cristo para venir a formar parte de su iglesia en el tiempo que le tocaría vivir aquí en la tierra. O sea que es algo que ya fue decretado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora vean, hemos sido predestinados ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. La adopción es muy importante. Encontramos que con la adopción viene a ser manifestada la posición que le corresponde a usted en el reino de Dios. Viene a ser manifestada esa posición en toda su plenitud. Cuando usted y yo seamos adoptados, entonces seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, y todo lo que perdió Adán y Eva en la caída estará restaurado en cada uno de ustedes y en mí también, y tendremos vida eterna en un cuerpo eterno y glorificado, y tendremos todo el poder y autoridad que perdió Adán y Eva. O sea que con la adopción viene la restauración de todas las cosas para los hijos e hijas de Dios, o sea, para los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo como individuos, y por consiguiente la iglesia del Señor Jesucristo es adoptada como la coheredera con Cristo, y reinaremos con Cristo como individuos, y la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de Cristo reinará como reina con Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Cristo y su iglesia gobernarán sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y teniendo todo restaurado, cada miembro de la iglesia de Jesucristo, cuerpo restaurado con vida eterna, y todo el poder que perdió Adán y Eva siendo restaurado a cada miembro de la iglesia de Jesucristo, todos seremos iguales a Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Que los miembros de la iglesia de Jesucristo serán nada menos que la nueva raza que gobernará el planeta Tierra completo, y no solamente eso, sino el universo completo con nuestro amado Señor Jesucristo. O sea que en el programa divino la cosa es más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es tan grande que solamente les puedo decir que lo que Cristo ha estado haciendo es una nueva raza con vida eterna. Es la creación de una nueva raza, la cual ya está determinada por Dios, ordenada por Dios, y los miembros de esa nueva raza están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que ninguna persona puede decir: yo quiero pertenecer a esa nueva raza. Más bien, el que está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, pertenece a esa nueva raza por elección divina. No es asunto ni del que quiere,
ni del que corre, dice San Pablo, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya Él tuvo en su mente todo lo que Él llevaría a cabo en los postreros días, lo cual sería sobre todo la creación de su iglesia, la creación de esa nueva raza. Ahora miren cómo aparece en el planeta Tierra durante los días postreros, o sea, durante el quinto y sexto milenio. Esta creación de esta nueva raza aparece como la iglesia del Señor Jesucristo. Y algunas personas piensan, eso es una religión o secta religiosa que comenzó allá con Jesús en la tierra de Israel y continuó con sus discípulos, una nueva religión que surgió. Pero es una nueva raza que comenzó porque la raza que fue colocada en el huerto del Edén, Adán y Eva, cayeron y perdieron el derecho a la vida eterna. Por lo tanto, ningún hombre puede continuar viviendo aquí en la tierra siendo perteneciente a esa raza caída, y por eso es que la persona muere físicamente, porque viene con el cuerpo que ha obtenido de esa raza caída, la cual vino de Adán y Eva. Y por eso es que el ser humano muere, porque la paga del pecado es que muerte. Y ahora tenemos a Cristo, el árbol de la vida, el cual se hizo carne, el árbol de la vida, y al hacerse carne y llevar a cabo su obra de redención, ahora podemos comer del árbol de la vida, Cristo, y obtener vida eterna. Obtenemos vida eterna comiendo de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y obtenemos el nuevo nacimiento, en donde obtenemos un nuevo cuerpo, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, llamado el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Cada hijo e hija de Dios recibe ese cuerpo espiritual, ese espíritu o cuerpo de la sexta dimensión. Y si su cuerpo físico muere, pues va a vivir en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ahora, con la segunda venida de Cristo, es que en el día postrero o séptimo milenio son llamados y juntados todos los escogidos de Dios para recibir en la fe la revelación de su segunda venida, recibir en la fe la revelación del séptimo sello y ser preparados para ser transformados en este tiempo final y obtener el nuevo cuerpo físico eterno y glorificado que Él ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también. Con su primera venida nos ha dado el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y con su segunda venida nos dará el cuerpo físico eterno y glorificado que Él ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también. Ahora, ¿cuántos necesitan ese nuevo cuerpo eterno, físico y glorificado? Y yo también. Yo todavía tengo el cuerpo de carne, mortal, corruptible y temporal, pero pronto tendré
el nuevo cuerpo. Ahora, Él ha establecido que será para el día postrero, en donde sonará la trompeta final o gran voz de trompeta. Esa trompeta final o gran voz de trompeta suena ¿dónde? En medio de la iglesia del Señor Jesucristo, porque ella es la que va a ser transformada y va a obtener así el nuevo cuerpo. Ahora, vean el misterio de la iglesia del Señor Jesucristo. Es una nueva raza que Cristo ha estado creando y ha estado dándole, por medio del nuevo nacimiento, por medio del bautismo del Espíritu Santo, ha estado dándole un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ese es el orden para la creación de una raza con vida eterna. Ese es el orden también que fue usado cuando Dios creó a Adán. Primeramente le dio un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y colocó en ese cuerpo su alma, y allí estuvo viviendo en la sexta dimensión, no sabemos cuántos días, meses, años o milenios o millones de años, no sabemos cuánto tiempo, pero luego le dio un cuerpo de carne del polvo de la tierra y lo hizo un ser viviente aquí en esta creación. Pero antes de estar en ese cuerpo de carne, Adán, estando en su cuerpo teofánico, estaba también allí en el Edén y tenía autoridad sobre toda la creación. Era el administrador de este planeta Tierra. Pero luego obtuvo un cuerpo de carne, el cual Dios le dio del polvo de la tierra. Ahora, cuando Adán estaba en ese cuerpo teofánico, Dios también estaba con él en su cuerpo teofánico, el cual es el mismo Jesucristo en su cuerpo teofánico. Y tenía compañerismo Adán con Dios a través de la manifestación de Dios en su cuerpo teofánico, el cual es el ángel de Jehová o ángel del pacto. Ahora, antes que Adán, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, era, porque el ángel del pacto, el ángel de Jehová es el verbo que era con Dios y era Dios y creó todas las cosas, y luego se hizo carne y habitó en medio de los seres humanos y fue conocido por el nombre de Jesús. Ahora vean cómo Dios estaba en la forma de un hombre, pero de otra dimensión, el cual es el mismo Jesucristo en la sexta dimensión, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Cuando se profetizó de la venida del Mesías, que vendría después del precursor Juan el Bautista, el cual sería enviado preparándole el camino al Señor, cuando se habló del que vendría después de ese hombre, de ese precursor, se habló del Señor, del ángel del pacto. Malaquías capítulo 1, verso 1 en adelante dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Después de ese precursor, después de ese profeta que les prepararía el camino, ¿quién vendría? El Señor, a quien el pueblo hebreo buscaba en el templo. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros.
¿Y quién es el Señor que el pueblo hebreo buscaba? Pues el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual le apareció a Moisés y libertó por medio del profeta Moisés al pueblo hebreo. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El ángel del pacto, el Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No le dijo el ángel de Jehová a Moisés allá en aquella llama de fuego sobre aquel árbol. En el capítulo 3 del Éxodo no le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quién le dijo así? El ángel del pacto, el ángel de Jehová, le dijo así a Moisés. Así es que el que vendría sería nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Vendría en la forma de un hombre, haciéndose carne en medio del pueblo hebreo, para llevar a cabo el segundo éxodo, el cual sería un éxodo espiritual. Y así como llevó a cabo un éxodo físico con el pueblo hebreo, libertándolo de Egipto, ahora llevaría un éxodo espiritual a cabo, sacando de la esclavitud a todos los hijos e hijas de Dios, los cuales estarían esclavizados en el mundo por el diablo, que es el faraón, que ha esclavizado a todos los hijos e hijas de Dios en las diferentes edades y dispensaciones. Fue el que esclavizó a Adán y a Eva y a su descendencia. Y ahora Jesucristo, nuestro Salvador, el ángel del pacto, hecho carne, vino para libertar a todos los hijos e hijas de Dios. Y por eso es que, por medio de la predicación del Evangelio, las personas, al escuchar, creen en Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben su Espíritu Santo, y así son libertados y colocados en el cuerpo mixto de Cristo como pueblo de Dios, pueblo celestial, como parte del Israel celestial. Ahora podemos ver que así como Dios ha hecho una nación del pueblo hebreo al sacarla de Egipto y darle sus leyes, ahora Cristo ha estado creando la nación celestial, que es llamada su iglesia. La iglesia significa asamblea, la asamblea o congregación de Dios, formada por los redimidos de Dios, que son los sacados fuera en el segundo éxodo, sacados fuera por Cristo, el ángel del pacto, el cual sacó fuera de la esclavitud de Egipto al pueblo hebreo, y vinieron a formar la nación hebrea. Y ahora Dios ha estado escribiendo sus leyes en el alma, en el corazón de cada uno de los hijos e hijas de Dios, y ha estado escribiendo en el corazón de su iglesia sus leyes divinas. Ahora vean lo mismo que sucedió con el Israel terrenal, ha estado sucediendo con el Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y en este segundo éxodo podemos ver cómo de etapa en etapa han estado saliendo los hijos e hijas de Dios libres, libertados por Cristo,
así como el pueblo hebreo tuvo el sacrificio del Cordero Pascual allá para llevarse a cabo luego al otro día la liberación de ellos, el Cordero Pascual ahora es para la iglesia de Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que murió en la cruz del Calvario y quitó el pecado del mundo. Y ahora su sangre está aplicada en su iglesia y en el alma, en el corazón de cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Este es un misterio grande, la iglesia del Señor Jesucristo, pero vean lo sencillo que es todo. La iglesia de Jesucristo es el Israel celestial. Por eso no hay ninguna lucha de la iglesia de Jesucristo con o contra el pueblo hebreo. Más bien la iglesia del Señor Jesucristo siempre ha orado por el pueblo hebreo. Y cada mensajero de la iglesia de Jesucristo ha sabido que el pueblo hebreo como nación es la nación primogénita de Dios. Y con esa nación primogénita de Dios y en medio de esa nación primogénita de Dios, Cristo como hijo de David y rey de reyes y señor de señores, se sentará en el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ese privilegio le toca al pueblo hebreo y a la ciudad de Jerusalén como lugar donde estará el trono del Mesías, del Cristo, del Rey de Israel y Rey del mundo entero. Desde allí reinará no solamente sobre el pueblo hebreo, sino sobre todas las naciones. O sea que el control del planeta Tierra completo estará ¿dónde? En medio de la nación hebrea. Toda nación ha deseado gobernar el mundo entero y principalmente las naciones más grandes. Eso es lo que se ha visto a través de la historia de la raza humana. Eso es lo que hemos visto a través de la historia del reino de los gentiles, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio de Grecia y el imperio romano. Vean, esos son imperios que han gobernado y han tomado el control de una parte muy grande de la raza humana. Pero siempre han tratado de obtener el gobierno mundial de todas las demás naciones que están en el planeta Tierra. Ahora, el único gobierno que realmente gobernará sobre toda nación, pueblo y lengua en toda su plenitud y traerá bendición a la raza humana será el reino de nuestro amado Señor Jesucristo durante el reino milenial y luego en la eternidad. Ahora, viendo que estamos en los días postreros y que de los días postreros ya han transcurrido 2000 años, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio y tercero de los 3 días postreros. Y por consiguiente estamos en la etapa en donde se está haciendo un entrelace dispensacional y en donde también
un entrelace de reino se estará efectuando conforme a las promesas divinas. Conforme Apocalipsis capítulo 11, en el séptimo milenio, es que este entrelace se estará llevando a cabo. Capítulo 11, verso 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí podemos ver que los reinos del mundo vendrán a ser de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo en que este entrelace será visto, y esto es con el sonar de la séptima trompeta, y esa séptima trompeta la suenan Moisés y Elías. Los dos olivos suenan la séptima trompeta. ¿Y qué es el sonar de la séptima trompeta? Es para el pueblo hebreo lo mismo que es el séptimo sello para la iglesia gentil. La séptima trompeta y el séptimo sello es la venida del Señor. Sonará, o sea, se hará revelada su venida, será proclamada su venida a la iglesia de Jesucristo primeramente y después al pueblo hebreo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y eso es la adopción para la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por los nacidos de nuevo de las edades pasadas y los nacidos de nuevo de este tiempo final. La iglesia del Señor Jesucristo, si trazamos su trayectoria desde los tiempos pasados allá en medio del pueblo hebreo hasta este tiempo final, podemos ver las diferentes etapas por las cuales ella ha pasado. Tenemos el tiempo allá de los apóstoles, el cual en el diagrama que usó el reverendo William Branham se encuentra en este lugar pequeñito acá. Y luego tenemos la etapa de la iglesia de Jesucristo en medio de los gentiles allá en Asia Menor, donde San Pablo fue su mensajero, el mensajero a los gentiles. Y esa es esta etapa aquí, allá en Asia Menor, siendo cumplida esa etapa, donde Dios estuvo llamando de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y también entraban hebreos que vivían allá en Asia Menor, entraban al cuerpo místico del Señor Jesucristo, porque Cristo está creando su iglesia de gentiles y también de hebreos. De ambos pueblos está siendo un solo pueblo. Así está compuesta la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso San Pablo nos enseña que en Cristo ni hay judíos ni hay gentiles, ni circuncisión ni incircuncisión. Él dice que lo que tiene valor es una cosa, y vamos a ver qué cosa es la que tiene valor. En Gálatas capítulo 6, verso 15 nos dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino
una nueva creación. Una nueva creación es lo que tiene valor, porque con la nueva creación, pues la persona nació de nuevo, recibió el Espíritu Santo, nació de nuevo y pertenece a una nueva creación, a una nueva raza, una raza celestial que está siendo creada, y lo primero que Dios le crea es su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y para el día postrero a todos los que tienen su cuerpo teofánico de la sexta dimensión les creará un cuerpo físico y eterno y glorificado en el día postrero, en este tiempo final. No importa que la persona haya partido, pues Dios lo resucitará en un cuerpo eterno. Y si estamos vivos, cuando eso ocurra, cuando resuciten los muertos en Cristo, pues seremos transformados. Y entonces tendremos el nuevo cuerpo y estará en pie en esta tierra, en este día postrero, una nueva raza con vida eterna, con cuerpos eternos y con todo el poder y autoridad que Adán y Eva perdieron en el huerto de Edén. Una nueva raza, todos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, con vida eterna. Y la cabeza de esa nueva raza es nuestro amado Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 13, verso 14 dice que Él es el principio de la creación de Dios, o sea, de esta nueva creación que es la iglesia del Señor Jesucristo, esta nueva raza que Cristo está creando. Ahora podemos ver que la iglesia del Señor Jesucristo es algo más grande de lo que la gente se había imaginado. Pensaron de la iglesia del Señor Jesucristo como una religión, pero es una creación de una nueva raza que gobernará no solamente en este planeta Tierra, sino en el universo entero con nuestro amado Señor Jesucristo. Porque Él, como hijo del hombre, y como hijo de David, y como hijo de Abraham, y como hijo de Dios, tiene la herencia que corresponde a cada uno de esos títulos. Y ahora, como hijo de David, Él es el heredero al trono y reino de David, para ser restaurado, ser establecido en medio del pueblo hebreo. Y nosotros somos reyes y sacerdotes, y por consiguiente somos coherederos con Él de esa posición, de esa herencia que Él recibirá en este día postrero. Y Él, siendo hijo de Abraham, el hijo de Abraham, la simiente de Abraham, que fue prometida a Abraham, porque Cristo es la simiente de Abraham, nos dice San Pablo. Como hijo de Abraham, Él es el heredero a todo el territorio de Israel, con todo lo que tiene. No solamente al territorio que tiene Israel en la actualidad, sino a todo el territorio que Dios le prometió a Abraham. Y nosotros, por medio de la fe en Cristo, somos hijos de Abraham. Por lo tanto, somos coherederos con Él de ese territorio también. Y por eso es que vamos a estar en ese territorio de Israel con Cristo, reinando con Él y gobernando así con Él sobre el pueblo hebreo. Y ahora, ¿qué de las demás naciones? Cristo, como hijo del hombre, es el heredero del planeta Tierra con todo lo que posee el planeta Tierra. Y nosotros, por cuanto hemos venido en carne humana,
somos herederos también con Cristo, coherederos con Cristo del planeta Tierra completo, porque el reino será dado al pueblo de los santos. Y ahora podemos ver que cuando nos habla de hijo del hombre, nos está hablando del título de profeta, o sea, de Cristo manifestado como hombre, como profeta aquí en la tierra. Por eso es que Dios le decía a los profetas en muchas ocasiones: hijo de hombre, profetiza tal cosa, porque hijo de hombre es título de profeta. Y ahora Jesucristo también tiene el título de hijo de Dios, y ese título de hijo de Dios le da por heredad los cielos y la tierra. Y nosotros, por cuanto somos hijos de Dios, también somos herederos con Cristo, coherederos con Cristo de los cielos también. Así es que vean la bendición tan grande que tiene la iglesia del Señor Jesucristo con todos los miembros que la componen. Por eso ustedes se encontrarán en el libro del Apocalipsis a los santos, la iglesia del Señor Jesucristo, de la cual dice que se ha preparado. ¿Para qué? Se ha preparado porque ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido una nueva vestidura, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y en el día posterior recibirá un cuerpo físico y eterno para ir a la cena de las bodas del Cordero. Y ahora, para este tiempo final, lo que a través de la historia de la raza humana por estos 2000 años parecía ser una de las religiones de los seres humanos, viene a ser una nueva raza que gobernará con Cristo el mundo entero y también el universo completo. Y este misterio de la iglesia del Señor Jesucristo es el misterio de los hijos e hijas de Dios, encabezados en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora podemos ver el por qué la iglesia de Jesucristo ha ido pasando así de etapa en etapa. Ha sido perseguida la iglesia de Jesucristo de etapa en etapa. Sus diferentes etapas se han cumplido en diferentes naciones y continentes, pero han permanecido fieles y firmes en la palabra de Dios los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ni uno de ellos se ha perdido en el pasado, y ni uno de ellos se perderá de los del día postrero. Nadie los arrebata de mi mano, ha dicho Jesucristo nuestro Salvador. Así es que han ido siendo llamados, y para el día postrero se completará la iglesia del Señor Jesucristo, se completará esta nueva raza y obtendremos la inmortalidad física también. Es una promesa para ser cumplida en el día postrero. Ahora nosotros podemos ver que hay una forma para entrar a
la iglesia del Señor Jesucristo, les dije que es por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y así obtener el nuevo nacimiento y permanecer en ella, viviendo todos los días de nuestra vida, todos los días que Dios nos ha dado para vivir en esta tierra en medio de la raza humana, y así vivir en nuestros días que Él nos ha dado, vivirlo sirviendo a Cristo dentro de su casa, o sea, dentro de su iglesia. Por eso es que Cristo dijo que Él es el buen pastor y que Él dice que tiene otras ovejas que no son del redil hebreo, las cuales también le conviene llamar. Dice: y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo, que le sirve día y noche, de etapa en etapa. Ahora podemos ver que nadie se une a la iglesia de Jesucristo. Las personas nacen en la iglesia de Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. Ahora hemos visto que la iglesia del Señor Jesucristo es lo más grande que Jesucristo tiene en el planeta Tierra. No hay nada más grande aquí en la tierra, colocado aquí en la tierra por Jesucristo, que su iglesia. Y es en su iglesia que está su Espíritu Santo manifestado de etapa en etapa, de edad en edad. Y es su Espíritu Santo el que por medio de sus mensajeros se ha estado manifestando de etapa en etapa y ha estado cumpliendo la promesa de los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra, que son los 7 Espíritus de Dios que recorren toda la tierra, los cuales son nada menos que las 7 manifestaciones del Espíritu Santo en los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Ahora podemos ver todas las cosas que han estado pasando en la iglesia del Señor Jesucristo de etapa en etapa, todas las cosas que han estado pasando en esta iglesia, que es el misterio del reino de los cielos que ha estado siendo revelado, en donde Cristo ha estado manifestándose. Así como Dios estuvo en Cristo, Cristo ha estado en su iglesia. Él nos enseñó que así como el Padre estaba en Él, Él estaría en su iglesia y en los miembros de su iglesia como individuos. Él dijo: el Padre en mí y yo en vosotros. Ahora podemos ver que Cristo ha estado en su iglesia de etapa en etapa, así como el Padre en Cristo. Y ahora miren ustedes las diferentes etapas de nuestro Señor Jesucristo. Su nacimiento físico en Belén de Judea, y luego fue creciendo y decía: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y la iglesia del Señor Jesucristo, que nació en Belén, que nació allá en Jerusalén, así como Cristo nació en Belén. Ahora ven ustedes, la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico nació allá en Jerusalén, y cada individuo perteneciente a ese cuerpo místico de creyentes, al nacer por medio del nuevo nacimiento, ha nacido en Cristo, y por consiguiente ha nacido en nuestro Belén espiritual, que es Cristo, porque Belén es la casa del pan de Dios y Cristo
es la casa del pan de Dios. Y los que han nacido en Cristo han nacido en nuestro Belén espiritual. Y ahora, así como Cristo fue adoptado en el monte de la transfiguración, la iglesia del Señor Jesucristo para el día postrero tiene la promesa que será adoptada como cuerpo místico de creyentes, y cada miembro de la iglesia de Jesucristo como individuo tiene la promesa para ser adoptado en el día postrero. O sea que una es la adopción de la iglesia como cuerpo místico y otra es la adopción de cada miembro de la iglesia de Jesucristo. Así como Jesucristo subió al monte de la transfiguración, un monte alto, subieron a la cima del monte, subió con Pedro, Jacobo y Juan, y cuando estaba allá se transfiguró, su rostro resplandeció como el sol, sus vestidos se hicieron como la luz, resplandecientes, y aparecieron a cada lado de Jesús Moisés y Elías, uno a cada lado, rodeados de gloria, nos dice la Escritura. En San Mateo capítulo 17, verso 1 en adelante, y San Lucas capítulo 9, versos 26 al 37 por ahí, y también San Marcos capítulo 9, verso 1 en adelante. Ahí tenemos el gran evento de la adopción de Jesús, la cual también es figura de lo que será la adopción de la iglesia de Jesucristo y la adopción de cada hijo e hija de Dios. Y también allí Cristo, vean ustedes, ha estado mostrando todo lo que Él hará en el día postrero, porque allí Él se pasó al día postrero en esa visión para mostrar allí la venida del reino de Dios, el Hijo del Hombre viniendo en el reino de su Padre con poder y gloria. Y ahora encontramos que para la adopción de Jesús estaban presentes Moisés y Elías en la parte alta del monte. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo ha ido subiendo en la forma de un monte. Los miembros de la iglesia de Jesucristo han ido subiendo de etapa en etapa, y este es el monte de Sión, la iglesia del Señor Jesucristo. A ese monte es que nos hemos acercado, no al monte Sinaí, sino ahora al monte de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Y ese es el monte del cual el profeta Daniel, en el sueño que tuvo Nabucodonosor y le interpretó el profeta Daniel, vio que una piedra fue cortada sin mano humana. Esa piedra, siendo cortada sin mano humana, es la segunda venida de Cristo, porque Cristo es la piedra angular. Y ahora la iglesia ha ido subiendo y se encuentra en la actualidad en la edad de la piedra angular, donde ha sido llamada por Cristo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, cuando dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Esa voz de trompeta, la voz de Cristo, es la que llama a cada miembro de su iglesia a subir a la edad de la piedra angular, que es la edad de adopción para los hijos e hijas de Dios en el día postrero.
Y ahora estamos viviendo en la etapa o edad en donde los hijos e hijas de Dios van a ser adoptados, como fue adoptado Jesús en el monte de la transfiguración. Y así como fue visto a Moisés y a Elías allí, en la edad de la piedra angular, el Espíritu Santo Jesucristo viene ya no con Pablo para la primera edad, ni con Ireneo para la segunda, ni con Martín para la tercera, ni con Colombo para la cuarta, ni con Lutero para la quinta, ni con Wesley para la sexta, ni con el reverendo William Branham para la séptima edad, sino que viene con su ángel mensajero para la edad de la piedra angular, para ahí manifestar los ministerios de sus ángeles. Por lo tanto, viene con sus ángeles, que son los ministerios de Moisés y Elías, para ser manifestados en la edad de la piedra angular, para adopción de todos los hijos e hijas de Dios. Así como estaban Moisés y Elías en el monte de la transfiguración para adopción de Jesús, estarán los ministerios de Moisés y Elías, los dos olivos, en la cumbre o cúspide del monte de Dios, de la iglesia de Jesucristo, que es la edad de la piedra angular, para adopción de cada miembro de la iglesia de Jesucristo en el día postrero, y para adopción de la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Ahora vean, la iglesia del Señor Jesucristo y el misterio de su iglesia, que sería revelado para y en los días postreros. Y los días postreros son quinto, sexto y séptimo milenio. Y ahora, a medida que ha estado viniendo la revelación de la iglesia de Jesucristo de edad en edad, los misterios del reino de los cielos, los misterios de la iglesia de Jesucristo han estado siendo cumplidos en la iglesia del Señor Jesucristo, y por consiguiente los misterios del libro de los sellos han estado siendo cumplidos de etapa en etapa en la iglesia del Señor Jesucristo. Y en nuestro tiempo están siendo cumplidos los misterios que están contenidos en el libro de los sellos correspondientes a este tiempo final, como los misterios que corresponden al séptimo sello, en el cual los misterios del día postrero son cumplidos. El misterio más grande contenido en el libro de los sellos es el misterio del séptimo sello, que es el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora vean que realmente la iglesia del Señor Jesucristo es un misterio grande, porque en ella se cumplen los misterios del reino de los cielos. Y para el día postrero hay grandes misterios que estarán siendo cumplidos, y a medida que van siendo cumplidos, van siendo dados a conocer a los miembros de la iglesia de Jesucristo, porque son predicados en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y los entendidos entenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y el libro sellado que vio Daniel y que quería entender, y le fue dicho: Daniel, cierra y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, cierra y sella el libro hasta el día postrero, hasta el séptimo milenio.
cierra y sella el libro hasta el tiempo final. Y para el tiempo final, ¿qué sucederá? Pues será abierto y los entendidos entenderán. Así como los entendidos de las edades pasadas entendieron lo que tenían que entender para entrar al cuerpo misterio de Cristo, los entendidos del día postrero entenderán todo el programa divino a medida que va siendo dado a conocer en la iglesia de Jesucristo en el día postrero en la edad de la piedra angular. Y así vamos siendo preparados para ser transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en el día postrero, antes que caigan los juicios de la gran tribulación, los cuales están cerca de caer. Pero antes de eso, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados. La iglesia del Señor Jesucristo, un misterio revelado en los días postreros. Hemos visto la historia de la iglesia de Jesucristo de etapa en etapa, y ahora en el misterio revelado correspondiente a este tiempo final, podemos ver dónde se encuentra la iglesia del Señor Jesucristo y quienes componen la iglesia del Señor Jesucristo, los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben su Espíritu Santo. Todos los nacidos de nuevo forman parte de la iglesia de Jesucristo. Y ahora la etapa correspondiente al día postrero se encuentra siendo manifestada ¿dónde? Pues en la América Latina y el Caribe. Y de ahí se extiende el mensaje para otras naciones y continentes. Pero vean ustedes el territorio donde se está cumpliendo la edad de la piedra angular, y en donde el llamado de la gran voz de trompeta está llegando al corazón de todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Hemos visto que en los misterios o el misterio de la iglesia del Señor Jesucristo hemos visto los ángeles mensajeros de cada etapa, y hemos visto también el ángel del Señor Jesucristo en la edad y para la edad de la piedra angular, y hemos visto los ministerios de Moisés y Elías correspondientes a la edad de la piedra angular, y hemos visto el pueblo para la edad de la piedra angular señalado para ser llamado y juntado en la América Latina y el Caribe. Ahora hemos visto dónde salió el primer llamado para la primera edad de la iglesia, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo salió en Norteamérica, y ahora el llamado para la edad de la piedra angular, la edad eterna de la iglesia de Jesucristo representada en el 8, ha salido en la América Latina y el Caribe. El llamado de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, el llamado de la gran voz de trompeta con la cual serían llamados y juntados todos los escogidos conforme a las palabras de Cristo cuando dijo en San Mateo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿Para qué son enviados los ángeles del Hijo del Hombre con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino? Para llamar y juntar a los escogidos de Dios. Y son llamados y juntados los escogidos de Dios de entre los gentiles primeramente, y después serán llamados los escogidos de Dios del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos.
Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, en este día postrero. Y ahora podemos ver por qué Dios nos ha colocado en este planeta Tierra como latinoamericanos y caribeños. Y el llamado llega a otras naciones, y donde estén escogidos les llega directamente al alma el llamado de Dios. O sea que no importa en qué nación se encuentren, pero el grupo mayor, o sea, el grupo grande, estará donde, en el territorio donde se cumple la edad de la piedra angular, la América Latina y el Caribe. Y es un privilegio para mí estar entre ustedes en este día postrero, dándoles testimonio de la iglesia del Señor Jesucristo y del misterio de la iglesia de Jesucristo y del misterio de la obra de Jesucristo correspondiente a este día postrero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la iglesia del Señor Jesucristo, un misterio revelado en los días postreros. En la próxima actividad, a las 3 de la tarde, estaré nuevamente con ustedes y el tema será la gran obra de la cruz del Calvario. La gran obra, ahí la vamos a ver, la gran obra de la cruz del Calvario. Y vamos a ver ahí todo lo que Él nos permita comprender, para que así estemos nosotros llenos de las bendiciones de Cristo, ganadas para nosotros en la cruz del Calvario. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y seamos llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a pedirle a Félix Caro el pase para continuar y finalizar esta actividad de esta mañana, así con algunos cánticos y también dándole gracias a Cristo. Es un privilegio servir a Cristo. Es un privilegio grande ser miembro de la iglesia de Jesucristo. Es un privilegio grande también vivir en este tiempo final. Es un privilegio grande el que Dios nos haya enviado a vivir a este planeta Tierra en este tiempo final y nos haya colocado en su iglesia en este día postrero. Ese es el privilegio más grande que todos nosotros tenemos. Es el privilegio más grande el ser un hijo o una hija de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y ya Félix Caro nuevamente con nosotros. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.